Minutos, regresamos a ampliación de noticia. Otra de las patas de la mesa ha sido evidentemente en este trabajo, en el tema de responder ante la situación del sistema de salud, ha sido eSalud, precisamente. Estamos en comunicación con Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de este sector que tiene que ver con el seguro de salud de los peruanos, ¿no? Y el encargo que ella tuvo básicamente fue implementar esta Villa Panamericana para poder atender a los contagiados por el coronavirus. Por momentos, obviamente se ha visto un gran despliegue en ese centro, no ha ocurrido lo mismo en otros hospitales, pero en todo caso queremos, Fiorella, su evaluación de estos 100 días. Hemos ya hasta la insistencia señalado que, claro, empezamos desde muy abajo, el déficit era enorme, se ha hecho esfuerzos, digamos, se ha implementado rápidamente infraestructura que estaba prevista para otras circunstancias, pero que finalmente y en buena hora está ayudando a responder de alguna manera, pero todavía la necesidad es enorme. Entonces, desde el punto de vista de salud, ¿cómo se ha respondido? ¿Dónde estamos y a qué apuntamos? Sí, buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Efectivamente, días, sí. Han pasado 100 días desde que el gobierno decretó el estado de emergencia y desde Salud podemos decir que hemos aprendido grandes lecciones, enfrentado enormes desafíos, pero también desarrollado, como Mónica menciona, importantes estrategias de respuesta frente al débil y frágil sistema de salud que enfrentamos durante décadas, ¿no? Podemos decir que al día de hoy, por ejemplo, Salud ha podido dar de alta a 56.000 personas que han sido atendidas desde Salud y que han podido regresar a casa a ver a sus seres queridos contagiados. Son 56.000 familias que hoy gozan de la presencia de sus seres queridos. De hecho, nos duele que no fueran todos, pero seguimos esforzándonos para poder seguir atendiendo a los pacientes. Comenzamos con una situación bastante frágil. Como ustedes saben, en Salud ya contaba con un plan, un libro blanco donde se determinaba el proceso de cierre de brechas. Teníamos una brecha de 32.000 millones en infraestructura hospitalaria y una brecha de 9.000 enfermeras y 5.000 médicos. Sin embargo, hicimos un esfuerzo por separar e iniciar este sistema de atención y comenzamos, recuerdo yo, con alrededor de 375 camas hospitalarias y 122 UCIs. El día de hoy, a través del modelo de las villas, porque no solamente fue la Villa Panamericana que marcó, digamos, esta nueva estrategia de crecer rápido en el sistema de salud, sino ya tenemos villas en todo el país, son más de 10 regiones con las que ya venimos trabajando este modelo de villas. Hemos llegado a incrementar nuestra infraestructura hospitalaria a 7.350 camas, muchas de ellas con oxígeno, y pasamos de 122 unidades de cuidados intensivos, que es con lo que comenzamos, destinado para atender el COVID. Al día de hoy tenemos 530 UCI. A pesar de que yo sigo pensando de que debemos luchar porque ninguna persona necesite hacer uso de una unidad de cuidados intensivos. Nuestra estrategia debería ser seguir aislando y tratando a los pacientes en etapas leves, ¿no? De la enfermedad hemos aprendido ya bastante. Al principio todo esto era una incertidumbre, sin embargo, consideramos que ya hay lecciones aprendidas en el camino que nos ayuda a atender de una mejor manera a nuestros pacientes, ¿no? Fernando. Buenos días, Fiorella Molinelli. Todos hemos visto el esfuerzo que se ha hecho en los hospitales existentes y en las villas que se han creado en Lima y en las regiones. Nos habla de que se han pasado de 122 camas UCI a 530. Al mismo tiempo sabemos el gasto que ha habido que hacer en material, ¿no?, para responder a la más grave situación desde que existe la Seguridad Social, el año 36 en nuestro país. Sin embargo, a diferencia de otras instituciones, ustedes han enfrentado algunas dificultades de origen, por decirlo así, político, puesto que mientras que ustedes hacían frente al coronavirus, hubo congresistas que quisieron meter la mano en aspectos fundamentales del financiamiento de salud, decidiendo, por ejemplo, las normas de ascenso, promoción y titularización de médicos, lo cual, si he visto bien las cifras, plantea un riesgo financiero grave para la salud. ¿Cómo viven ustedes tener que estar luchando en el campo de batalla sanitario y recibir golpes, por un lado inesperado, el Congreso de la República?
Sí, Fernando, esto me permite aclarar varios temas. Para nosotros, desde Salud, tenemos claro que nuestros trabajadores son el motor de la institución y nosotros estamos siempre con ellos. Hemos trabajado durante estos 2 años algunos reconocimientos, bonos y demandas que han venido a lo largo de tiempo, digamos de varios años de negociaciones colectivas, y se les ha otorgado, digamos, algunos temas pendientes. Sin embargo, también es importante reconocer que nos debemos a 11,5 millones de asegurados que durante décadas enfrentan este precario sistema de salud. Hay que entender que este año es un año muy difícil y más aún para la seguridad social, porque nosotros dependemos estrictamente del dinero que proviene de la planilla de los trabajadores. O sea, nosotros recibimos un aporte de la planilla, que es el 9%, digamos, de la planilla que tiene a través de los empleadores, y eso también se va a ver afectado con esta recesión económica. Entonces, ya el seguro social va a tener un fuerte golpe que hemos estimado para este año de alrededor de 25% en sus ingresos. Y eso puede terminar poniendo, digamos, un desafío mucho más grande, porque eso significa muchas veces, se traduce en reducción de atenciones, en reducción de medicinas, en reducción de equipamiento o en no poder seguir ampliando los proyectos de infraestructura hospitalaria que teníamos para este año. Y por eso es bien importante que desde el legislativo se hagan análisis costos-beneficios que permitan que las decisiones se tomen en el momento oportuno, teniendo en consideración que también están de por medio 11,5 millones de asegurados. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, también ya la pandemia nos obliga a generar, digamos, a incurrir en mayores gastos, que esa es otra preocupación importante, y de hecho una forma de contratación que además el Tribunal Constitucional en el 2010 se ha pronunciado, y yo recomiendo a los señores congresistas que lean este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde ya hay un pronunciamiento respecto al sistema CAS, que es un sistema legal y que es un sistema que está permitido en todas las entidades del Estado, ¿no? Eso yo lo he trasladado a algunos congresistas porque ya hay un pronunciamiento. Entonces, siempre nosotros vamos a querer que nuestros trabajadores mejoren y vamos a estar con ellos en toda la lucha, pero también sin afectar a los 11,5 millones asegurados que afrontan esta precariedad del sistema de salud, porque no queremos tener otra crisis más o no saber cómo reaccionar frente a una nueva pandemia que también puede ser otra realidad. Sí, y solamente, Carlos, antes de ir a ti, solo hacer un comentario, ¿no? Que los congresistas, en realidad, normalmente cuando tienen un problema de salud, se van a una clínica privada, no se van a atenderse dentro del sistema nacional de salud. Es decir, parece que no tienen claro que pueden afectar a tantos millones de personas, que efectivamente es la única posibilidad que tienen, con todas sus deficiencias. Ahora sí, ese era un comentario aparte que quería hacer Carlos. Muy oportuno, sí. Exacto, y muy oportuno. Señora Molinelli, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Tengo dos Carlos. preguntas. Una para complementar la de Fernando con relación a este tema del CAS. Sabemos que en su momento el Premier dijo que esta norma pues no correspondía y que iba a afectar la economía de salud. Cuando usted conversó con el Premier, ¿le aseguró o le ha comunicado, no sé, en estos días, si el gobierno va a observar esta autógrafa? Porque ya creo que se han cumplido 15 días, si es que no estoy en lo cierto, pero ya hay 15 días o ya se cumplen estos días respecto al plazo que tiene el presidente para observar o no la autógrafa. Y en segundo lugar, refiriéndome también a las clínicas privadas, que es un tema tan duro para los pacientes, ¿cuál es el proceso, en este caso que nos explique el proceso de cobertura de salud cuando un paciente es transferido a una clínica privada? Creo que ahí hay justamente esta especie de cobertura, pero en todo caso, ¿cree usted que el gobierno debe entrar con mucha más fuerza a tallar, como se dice, en este tema? Porque vean las deudas que tienen, 500.000 soles en el peor de los casos, ya no, quizás en salud no haya lugar para más pacientes, la cobertura es limitada. ¿Cuál cree usted que debe ser la decisión del gobierno en este sentido? Quisiera que fuera en ese caso usted, señora Molinelli, clara al respecto.
Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, ha habido mucha apertura desde el Ejecutivo, el Premier nos ha escuchado, entiende perfectamente la situación de salud. Es importante, y yo creo que para todos los peruanos, y aprovecho la audiencia, de que se debe entender que salud no recibe dinero del Tesoro Público. O sea, a diferencia de otro ministerio, los ministerios, cuando hay alguna situación que los desequilibra financieramente, se puede tener un soporte desde el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se puede hacer un crédito suplementario, alguna transferencia para equilibrar alguna situación difícil. En el caso de salud no recibe dinero del Tesoro Público. Nos tenemos que autofinanciar con lo estrictamente, digamos, el ingreso que estrictamente se recibe año a año a partir de la planilla de los empleadores, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir? Que cualquier afectación que no sea bien pensada, con un análisis costo-beneficio bien estudiado, lo que termina afectando es a los 11 millones y medio asegurados, y eso se traduce en recorte de atenciones, recorte de camas, recorte de atenciones de diálisis, de recorte de atenciones a pacientes oncológicos, recorte de atenciones primarias. Entonces, todo eso lo podemos poner en términos monetarios y decir que finalmente se afecta la salud y la vida de las personas, que también es un bien superior y debería asegurarse desde un punto de vista también constitucional. Además de que hay que recordar que el dinero de la seguridad social en la Constitución está señalado como la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. O sea, los fondos de la seguridad social no se deben tocar así nomás, y lo otro es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces se están vulnerando desde los constitucionalistas, que también han opinado bastante, principios de la propia Constitución que debemos honrar y respetar. Eso, y creo que el Ejecutivo tiene ya nuestra posición y la están analizando, y me imagino que ellos tendrán un pronunciamiento ya conjunto. Respecto al tema de las clínicas, yo creo que allí hace falta, nosotros, ustedes saben que trabajamos la capa compleja, o sea, salud, a diferencia, digamos, del Ministerio de Salud o de otros sistemas de salud, siempre ha trabajado la capa compleja, la cubre el 100%, y muchas veces hemos trabajado a pacientes que se han derivado desde clínicas por algún tema, digamos, de alta complejidad que se han manejado desde salud, y siempre se han honrado los pagos, ¿no? Lo que hace falta en estos instantes, dado que el COVID es una enfermedad nueva, es una pandemia que nos ha sorprendido a todos, es que hace falta que desde el Ministerio de Salud, desde el ente rector o desde su salud, que es el supervisor del sistema, se establezcan tarifas tope, ¿no? Se establezcan por lo menos algún promedio de estancia de referencia, porque acuérdense que nuestros fondos son auditados por su salud, y lo que queremos evitar es que frente a una auditoría exista esta falta de transparencia o de rendición de cuentas que te lleve a, digamos, especular en algunos sistemas. Oye, ¿por qué a esta clínica le pagaste 100.000 y a esta 800.000? No puede suceder eso. Entonces tienen que haber unos lineamientos o algunas directivas mínimas respecto a cuáles son esas tarifas de referencia que debemos aplicar para el reconocimiento de la deuda. Desde por ejemplo, estamos... permítame, señora Molina, una aclaración nada más. Supongamos que un paciente ha ido a una clínica privada, no es de salud, no encontró una cama UCI en salud, se va a una clínica privada por la desesperación, la urgencia, por la emergencia, y tiene una deuda que puede ser de 100.000, 200.000, no sé. ¿Esa deuda puede ser cubierta por salud? Mira, siempre que haya entrado por emergencia, es lo que se establece en la norma, ahí digamos, son los casos que son cubiertos con el salud, porque hay distintas casuísticas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo... Sin que haya sido referido, o sea, entra por emergencia, claro, sin que haya sido referido, a eso se refiere. Exactamente, y tiene que ser referido a través del sistema entre médicos y médicos, que está establecido en las normas. Tiene que haber un entendimiento entre los jefes de las emergencias de ambos sistemas. Por ejemplo, hay casos que también nosotros hemos encontrado en algunas clínicas en donde, por ejemplo, el paciente no entró por COVID, se contagió y se le complicó adentro. Otros casos en donde, la cobertura del seguro privado se les agotó, o sea, se van a atender como en cualquier momento sus clínicas y se les agotó, ¿no? Y luego cada clínica aplica sus tarifas, digamos, de acuerdo a sus criterios comerciales. Sí. Y también hay estos casos que señala Mónica, donde han habido referencias porque el paciente llegó de repente a ¿cómo se llama?, algún establecimiento de salud público, no encontró una cama y terminó referido al sistema privado. Entonces, esos son los temas que creo que hacen falta que desde su salud y desde el ente rector
y hoy día vamos a tener una reunión para ello, para aclarar esos temas, pero siempre va a haber la buena voluntad para llegar, digamos, a criterios que sean razonables, transparentes y que estén alineados digamos, a los precios, a precios razonables, ¿no? Sí, evitando la especulación de precios, porque también, o sea, lo que sí hemos recibido es criterios de tarificación totalmente distintos, que van de un extremo hasta otro, ¿no? Muy bien. Bueno, nos hemos quedado con cosas en el tintero, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Lo que me piden a través del Twitter es que por favor se vea el tema de las recetas de los enfermos crónicos, porque unos que tuvieron en marzo ya en abril no han podido hacerlo, y que sea automáticamente para que puedan tener las farmacias cercanas a su domicilio. Esa es una queja permanente a través del tweet. Sí, Mónica, si me permites. En 10 segundos, por favor. Sí, en 10 segundos estamos entrando a una segunda etapa de nuestra atención con dos nuevas estrategias muy concretas. Estamos lanzando nuestros centros de atención primaria móviles con un paquete de contenido de servicios que van desde la vacunación. No podemos dejar que esta recesión económica se traduzca en una recesión en salud, todo lo que es prevención de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, temas oftalmológicos, temas de tratamiento de diabetes y hipertensión. Para estar estamos ya en 15 días saliendo con este proyecto y tenemos ya 4 centros oncológicos preventivos con los que arrancamos a fin de mes para la atención justamente de estos pacientes. No, estoy de acuerdo contigo, no podemos dejar que esta recesión económica se traduzca en una recesión en salud y que finalmente termine afectando a nuestros pacientes crónicos y a nuestros pacientes oncológicos. Somos conscientes de ello y estamos trabajando para poder atenderlos a todos ellos también. Le agradezco mucho la capacidad de síntesis. Vamos a una pausa, ya regresamos. Declara el estado de emergencia nacional.